En la noche del 3 de septiembre de 1989, un Boeing 737 con 54 personas a bordo desapareció en el aire sobre Brasil. El avión estaba en perfecto estado, el clima era tranquilo y los pilotos mantenían comunicación constante con el control de tráfico aéreo. El vuelo debía durar menos de 45 minutos, pero nunca llegó a su destino. Hasta el día de hoy, el incidente permanece envuelto en un misterio desconcertante. Los pocos hechos comprobados pintan un panorama tan increíble que cuesta creer que esta sea una historia real, la del vuelo 254 de Varig. Aquella noche, 48 pasajeros abordaron un Boeing 737 de Varig Airlines en la ciudad de Marabá, al norte de Brasil. Su destino era Belém, un corto trayecto de apenas 40 minutos hacia el norte. El vuelo se había originado más temprano ese mismo día en São Paulo y había hecho 5 paradas antes de aterrizar en Marabá, unos minutos antes de su salida final. El tramo hacia Belém, cerca de la desembocadura del río Amazonas, sería el último del día. El capitán era César Augusto Padula Garcés, de 32 años. Había servido durante varios años en la Fuerza Aérea Brasileña antes de unirse a Varig en 1982. Con casi 7.000 horas de experiencia de vuelo, 1.000 de ellas en el Boeing 737, era considerado un piloto competente y disciplinado. A su lado, el primer oficial Nelson de Souza Seal, de 28 años, estaba fuera del avión realizando la inspección previa al vuelo. Seal se había unido a la aerolínea poco más de un año antes y aún acumulaba poca experiencia. Apenas 800 horas de vuelo, la mitad de ellas en el 737. El avión, un Boeing 737-200, era el caballo de batalla de la flota doméstica de Varig. Con 14 años de servicio, era una aeronave confiable y segura. Para ambos pilotos, este sería el último vuelo del día, y esperaban aterrizar en Belém antes del anochecer. Pero mientras preparaban la cabina para la salida, cometieron un error crucial. Un error tan pequeño y tan fácil de pasar por alto, que nadie podría haber imaginado las consecuencias que traería. Ese único descuido y la incapacidad de la tripulación para reconocerlo a tiempo pondrían en riesgo la vida de todos a bordo. A las 5:30 de la tarde, el vuelo 254 retrocedió desde la puerta en Marabá y rodó hacia la pista. Muchos pasajeros estaban ansiosos por llegar a Belém, pues esa noche se jugaba un partido decisivo entre Brasil y Chile, clasificatorio para la Copa del Mundo de 1990. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, el destino de todos a bordo cambiaría para siempre. Lo que debía ser un corto vuelo regional se convertiría en una desesperada lucha por la supervivencia. A las 17:35, el capitán Garcés alineó el avión con la pista, aplicó potencia y despegó rumbo a lo que creía ser Belém. Todo parecía normal mientras el 777 ascendía hasta su altitud de crucero, 29.000 pies. Dado lo breve del trayecto, el avión permanecería a esa altura solo unos minutos antes de iniciar el descenso. Durante el ascenso, el primer oficial Sile intentó localizar la baliza Bohr de Belém, una señal de radio que les indicaría la dirección hacia el aeropuerto. Pero al sintonizar la frecuencia, la aguja de su instrumento no se movió. Esto no era inusual. En 1989, la infraestructura de navegación aérea en Brasil era irregular. Era común que algunas balizas estuvieran fuera de servicio o en mantenimiento. Sin señales de advertencia, los pilotos continuaron su ascenso sin sospechar que algo andaba mal. En pocos minutos, el avión alcanzó su altitud de crucero sobre la vasta selva amazónica. Pero con cada segundo que pasaba, el error cometido antes del despegue los alejaba más y más de su destino real. Y en la cabina, nadie tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Con el avión estabilizado a 29.000 pies, todo parecía ir según lo previsto. La tripulación esperaba recibir pronto la autorización para descender hacia Belém, pero algo comenzó a llamar su atención. El primer oficial Seal intentó comunicarse con el control de tráfico aéreo para solicitar el descenso, pero no obtuvo respuesta. Lo intentó de nuevo. Silencio. Aquello era extraño. Las comunicaciones por radio podían ser inestables en la región, pero no era común quedarse sin contacto por tanto tiempo. Después de varios intentos fallidos, Seal cambió del sistema VHF, de corto alcance,
al de alta frecuencia, HF, capaz de cubrir distancias mucho mayores. Esta vez logró establecer contacto, aunque no con el controlador de Belém, sino con un oficial de información aeronáutica en otra oficina. El mensaje fue retransmitido al controlador, quien autorizó al vuelo 254 a descender a 20.000 pies. El procedimiento parecía normal, pero algo no encajaba. Sus radios de navegación no captaban la señal de la baliza Bohr de Belém. Las comunicaciones con el control eran intermitentes, y sin embargo podían hablar con otros aviones que también se dirigían hacia Belém sin problema alguno. Era como si solo ellos estuvieran desconectados del mundo. A medida que el Boeing descendía a 20.000 pies, el capitán Garcés escaneó el horizonte, buscando las luces de la ciudad. A esa altitud, Belém ya debería estar a la vista, pero frente a ellos solo se extendía un mar infinito de selva tropical, envuelto en una ligera neblina y humo de las quemas agrícolas. Según los cálculos de su primitivo sistema de gestión del rendimiento, ya habían recorrido más distancia de la que separaba Marabá de Belém, pero ni rastro de la ciudad. Con el paso de los minutos, las posibilidades de estar volando en la dirección correcta se hacían cada vez más dudosas. El control aéreo, sin radar, no podía orientarlos. La tripulación estaba completamente sola. Convencido de que debían haber sobrevolado Belém sin darse cuenta, el capitán Garcés decidió dar la vuelta. Ordenó un giro de 180 grados con la intención de acercarse desde el lado opuesto. El primer oficial informó su decisión por radio y solicitó permiso para descender a 4.000 pies, con la esperanza de identificar el aeropuerto visualmente. El controlador accedió. Mientras el avión descendía, el capitán escudriñaba la jungla en busca de luces, carreteras o cualquier signo de civilización. Nada. Solo la selva densa, negra y silenciosa bajo la noche amazónica. En la cabina principal, los pasajeros comenzaban a impacientarse. El vuelo debía haber aterrizado hacía tiempo. Nadie entendía por qué seguían en el aire. En la cabina de mando, la inquietud se transformaba lentamente en preocupación. Los pilotos no podían captar la señal de la baliza. No veían la ciudad y no sabían si su radio funcionaba correctamente. En un intento desesperado por orientarse, Sealer recurrió a un método poco convencional. Sintonizó el receptor ADF del avión en la frecuencia de una emisora comercial de radio local, Radio Guajará, en Belém. Si lograban captar su señal, el ADF podría indicar la dirección desde la que provenía la transmisión. El instrumento captó una señal débil. Se escuchaba un partido de fútbol, pero la lectura no era confiable. Seal probó entonces con otra emisora, Radio Liberal, también en Belém. Esta vez la señal era fuerte y clara. Transmitía una misa dominical. La aguja del ADF se estabilizó, apuntando hacia una dirección concreta. Por fin, un indicio. El capitán se sintió aliviado. Si seguían esa dirección, pronto deberían encontrar la ciudad. Poco después, divisaron un gran río a la distancia. En esa región, cualquier río importante debía ser un afluente del Amazonas, y Belém estaba muy cerca de su desembocadura. Decidieron seguir su curso. A las 6:30 de la tarde, el capitán viró el avión hacia la derecha, siguiendo el río abajo a 4.000 pies de altitud. La aguja del ADF continuaba apuntando en la misma dirección, confirmando su decisión. El 737 avanzaba entre nubes bajas, siguiendo el contorno serpenteante del río. Las sombras de la noche caían sobre la selva, y las luces de Belém deberían haber aparecido en cualquier momento. Pero no ocurrió. Minuto tras minuto, el paisaje seguía igual. La aguja del ADF seguía fija. El río continuaba debajo de ellos, pero la ciudad no aparecía. El capitán, sin poder ver el terreno en la oscuridad, utilizó el radar meteorológico del avión para seguir el cauce del río, intentando mantener la trayectoria. Era una situación absurda. 2 pilotos experimentados, volando bajo sobre la selva, de noche, siguiendo un río con un radar meteorológico, guiados por una estación de radio comercial. Improvisación al límite. La tensión crecía. Si realmente habían sobrevolado Belém y luego regresado, ya deberían haberla visto. Pero el río parecía interminable, serpenteando sin fin a través de la oscuridad. El parabrisas era solo un vacío negro. No había luces, no había ciudades, no había esperanza.
Lo que los pilotos no sabían era que la emisora que seguían no era Radio Liberal de Belém, sino Radio Brasil Central, en Goiânia, a cientos de kilómetros al sur. Su señal había rebotado en la ionosfera, viajando mucho más lejos de lo que deberían haber podido captar. Las agujas del ADF no apuntaban hacia Belém, sino hacia el interior del país. El vuelo 254, convencido de dirigirse al norte, estaba en realidad adentrándose cada vez más profundo en la selva amazónica. En la cabina, los minutos se convirtieron en horas. El vuelo, que debía durar menos de 45 minutos, llevaba ya más de hora y media en el aire. Los pasajeros comenzaban a comprender que algo no estaba bien. La inquietud se transformaba en miedo. Mientras tanto, los pilotos seguían volando a baja altitud, confiando en las indicaciones del ADF y en la esperanza de que Belém apareciera en cualquier momento. Pero cada milla recorrida los alejaba más de su destino. A 4.000 pies, el consumo de combustible aumentaba drásticamente, y en el silencio oscuro de la selva, el reloj avanzaba implacable. La tripulación revisaba una y otra vez sus instrumentos, sin entender por qué todo parecía fallar. No sabían que la raíz del problema no estaba en los equipos, sino en un simple error de lectura cometido horas antes. Poco después de despegar de Marabá, el capitán Garcés había ajustado el rumbo de la aeronave, siguiendo lo que creía que indicaba el plan de vuelo. 270 grados. Sin embargo, el documento que recibió esa noche mostraba el rumbo como 0200 etam. El cambio reciente en el formato de los planes de vuelo había agregado un 0 al inicio, confundiendo a la tripulación. Los rumbos, en aviación, solo pueden tener 3 dígitos, de 001 a 360 grados. El número 0270 no tenía sentido, pero el capitán lo interpretó como 270, y 270 grados significan rumbo oeste. Belém, su verdadero destino, se encontraba al norte. Cuando el primer oficial regresó a la cabina tras la inspección exterior, verificó el plan de vuelo y simplemente copió lo que el capitán había marcado. Así, sin que ninguno lo notara, ambos pilotos habían configurado el avión para volar en dirección contraria. Desde el primer instante, el vuelo 254 se dirigía directamente hacia el interior del país. El error parecía imposible de no haber sido detectado. De hecho, había señales evidentes. El sol poniente brillando de frente durante el ascenso, cuando debería haber estado a su izquierda si volaban hacia el norte. Pero en la rutina de los procedimientos, entre frecuencias, listas de verificación y comunicación con el control, nadie se detuvo a mirar lo obvio. Habían sido víctimas de su propio exceso de confianza. Cuando finalmente revisaron los documentos a bordo, la magnitud del error los golpeó como una descarga. Estaban volando hacia el oeste, profundamente perdidos, en medio de la selva amazónica. Las balizas que no podían captar, las comunicaciones fallidas, la ciudad que nunca aparecía. Todo tenía sentido ahora. El río que seguían no era un afluente del Amazonas, sino el río Xingu, a cientos de kilómetros de Belém. Y lo peor, llevaban horas quemando combustible a un ritmo acelerado. El silencio se apoderó de la cabina. Ambos sabían lo que significaba. Se habían perdido por completo. Y pronto se quedarían sin combustible. El capitán ordenó ascender a 1.500 pies. Desde allí, el aire más delgado reduciría el consumo, y además tendrían mejor visibilidad si lograban ver alguna ciudad o pista cercana. El primer oficial buscó desesperadamente los mapas en los compartimientos traseros de la cabina, pero no los encontró. Sin cartas, sin referencias y sin GPS, que en 1989 aún no se utilizaba en vuelos comerciales, estaban completamente a ciegas. Intentaron localizar balizas de otros aeropuertos cercanos. Sintonizaron las frecuencias de Marabá y de Carajás, creyendo que estaban cerca. Para su alivio, las agujas del ADF comenzaron a moverse. Ambas parecían apuntar hacia el sur-sureste. Los pilotos, esperanzados, informaron al control de tráfico que intentarían dirigirse hacia Carajás para aterrizar allí. El controlador respondió que el aeropuerto ya había cerrado por la noche, pero enviaría personal al aeródromo para recibirlos. Parecía que por fin tenían una oportunidad. Sin embargo, la suerte volvió a jugarles en contra. Las señales que estaban recibiendo no provenían de las balizas que creían, sino de otras,
cientos de kilómetros más al sur. Una vez más, las ondas de radio rebotaban en la ionosfera y los confundían. Sin saberlo, seguían una dirección equivocada que los internaba aún más en la selva. Con cada minuto el combustible disminuía. El altímetro marcaba una lenta pero inevitable caída del tiempo. Los pilotos comenzaron a perder la esperanza. Finalmente, el capitán Garcés tomó la decisión más difícil de su carrera. Informó al control de tráfico que realizarían un aterrizaje forzoso en la selva. Luego tomó el micrófono del sistema de megafonía y se dirigió a los pasajeros. Sus instrumentos de navegación habían fallado y el avión tendría que aterrizar de emergencia. El pánico se extendió entre los asientos. Algunos pasajeros comenzaron a rezar. Otros corrieron a la cocina y tomaron latas de cerveza y botellas de licor. En medio del caos, la tripulación intentaba mantener la calma. A las 9 en punto de la noche, el motor izquierdo se apagó. Menos de un minuto después, el derecho también se detuvo. El silencio fue absoluto. El 737 se convirtió en un planeador, descendiendo desde 8.500 pies sobre la selva amazónica. Los instrumentos eléctricos se apagaron casi por completo. Solo unos pocos indicadores de emergencia seguían funcionando. El avión descendía sin potencia, sin luz y sin visibilidad. Los pilotos extendieron los flaps para reducir la velocidad, pero sin presión hidráulica solo lograron desplegarlos a 10 grados. Su velocidad de impacto sería unos 60 kilómetros por hora, más alta de lo ideal. Aún así, intentaron mantener el control. Volaban a unos 150 nudos, poco más de 250 kilómetros por hora, justo por encima de la velocidad de pérdida. En la oscuridad total, sin ver el suelo, no había posibilidad de elegir dónde aterrizar. Solo podían esperar el impacto. De pronto el altímetro comenzó a girar rápidamente hacia cero, y sin aviso, el avión golpeó la copa de los árboles. Las alas se arrancaron al chocar con el dosel de la selva. El fuselaje se desgarró, pero el impacto con las ramas amortiguó la caída. En cuestión de segundos, el vuelo 254 de Varik se había detenido en medio de la selva amazónica, y contra toda probabilidad, la mayoría había sobrevivido. El impacto fue brutal. El fuselaje del Boeing 737 se partió en varios segmentos al golpear los árboles. Las alas se desprendieron casi por completo, y los motores se separaron del cuerpo principal antes de tocar el suelo. Pero la densa vegetación actuó como una red, frenando la caída y salvando incontables vidas. De las 54 personas a bordo, 12 murieron en el impacto o poco después. El resto, heridos y aturdidos, lograron salir de entre los restos del fuselaje. En medio de la oscuridad total de la selva amazónica, solo se escuchaban los gritos, el llanto y el zumbido de los insectos. Estaban vivos, pero completamente perdidos. El capitán Garcés y el primer oficial, Sile, organizaron a los sobrevivientes lo mejor que pudieron. Muchos tenían fracturas, cortes profundos o quemaduras. Otros estaban en estado de shock. Sin agua, sin comida y sin idea de dónde estaban, los pilotos sabían que solo tenían una opción: resistir hasta ser rescatados. Pero el rescate no llegaría pronto. La aeronave había desaparecido de los radares hacía horas, y nadie sabía dónde buscar. Brasil no contaba en ese entonces con cobertura de radar sobre gran parte del Amazonas, y las últimas comunicaciones del vuelo habían sido confusas y contradictorias. Las autoridades creían que el avión podría haberse estrellado cerca de Belém o Marabá. Nadie imaginaba que estaban cientos de kilómetros al oeste, en plena selva virgen, cerca de la localidad de São José do Xingu, en el estado de Mato Grosso. Durante los días siguientes, los sobrevivientes soportaron condiciones extremas: calor sofocante durante el día, frío y humedad por la noche, enjambres de insectos, hambre y sed. La tripulación improvisó refugios con partes del fuselaje y reunió lo poco que quedaba útil: algunas botellas de agua, refrescos y cerveza. El capitán Garcés racionó cada gota. Durante las primeras 24 horas, nadie se atrevió a alejarse del sitio del impacto. El segundo día, comprendieron que debían actuar. El capitán y un pequeño grupo de pasajeros emprendieron una caminata en busca de ayuda. Caminaron durante horas entre la vegetación densa, siguiendo el sonido de un río cercano. El calor era insoportable. Con el cuerpo cubierto de picaduras y heridas,
Avanzaron como pudieron hasta que el cansancio los obligó a detenerse. En el campamento, los heridos más graves comenzaban a perder la esperanza. El olor del combustible derramado impregnaba el aire y los cadáveres se acumulaban bajo el fuselaje. El silencio era interrumpido solo por los lamentos de quienes aún pedían auxilio. Pasaron 3 días sin señales del mundo exterior. Algunos pasajeros deliraban por deshidratación. Otros intentaban rezar o escribir mensajes de despedida. En ese punto, muchos creyeron que morirían allí, en el corazón de la selva. Pero al 4.º día, el sonido de un motor rompió el silencio. Un avión militar de búsqueda sobrevoló la zona. Al principio, los sobrevivientes pensaron que era una ilusión. Corrieron al claro y encendieron fuego con restos del combustible. La columna de humo se elevó entre los árboles. Los pilotos del avión de rescate divisaron la señal. Habían encontrado el vuelo 254 de Varig. La noticia se propagó rápidamente. El avión desaparecido había sido hallado y, milagrosamente, la mayoría de los ocupantes seguían con vida. Durante los días siguientes, helicópteros del ejército y equipos de rescate llegaron al lugar, trasladando a los sobrevivientes a hospitales cercanos. En total, 41 personas sobrevivieron. 12 murieron en el impacto o en los días posteriores. Cuando finalmente fueron rescatados, los pilotos presentaban un aspecto fantasmal. Habían pasado casi una semana atrapados en la selva. Deshidratados, exhaustos y emocionalmente destruidos, fueron trasladados bajo custodia. Comenzaba la investigación. Los primeros hallazgos sorprendieron a las autoridades. El avión no había sufrido ninguna falla mecánica. Los instrumentos estaban en buen estado. Y según las grabaciones del CBR, el registrador de voz de cabina, no hubo indicios de pánico ni confusión técnica. Todo indicaba que el vuelo había sido víctima de una cadena de errores humanos. La causa principal fue simple pero devastadora. El capitán había interpretado erróneamente el plan de vuelo. En lugar de un rumbo de 0,27 grados hacia el norte, ingresó 270, rumbo oeste. El nuevo formato con 4 dígitos, introducido recientemente, indujo al error. Ninguno de los 2 pilotos lo detectó. Desde el despegue, el avión voló exactamente en dirección contraria. La falta de navegación por radar, la deficiente infraestructura de radioayudas y el uso incorrecto del ADF completaron el desastre. Cuando la tripulación se dio cuenta de su error, ya no tenían suficiente combustible para regresar. El informe final de la aeronáutica brasileña fue implacable. Culpó a la tripulación por falla en la interpretación del plan de vuelo y falta de verificación cruzada de los instrumentos. El capitán Garcés fue inicialmente condenado por homicidio culposo, pero posteriormente absuelto tras apelaciones. Varig, por su parte, revisó sus procedimientos de navegación y las autoridades brasileñas introdujeron mejoras en la red de radioayudas y en la presentación de los planes de vuelo. El caso del vuelo 254 de Varig se convirtió en uno de los accidentes más insólitos de la historia de la aviación moderna. Un vuelo doméstico corto, con buen tiempo, un avión en perfecto estado y pilotos experimentados, que terminó perdido durante horas sobre una de las selvas más vastas del planeta, por un error de solo 3 dígitos. Hoy, el incidente sigue siendo estudiado como ejemplo de cómo la rutina, la confianza excesiva y la falta de verificación pueden conducir a una tragedia. El Boeing 737 descansa aún en la selva, cubierto por la vegetación. Los sobrevivientes lo recuerdan no solo como el lugar donde casi perdieron la vida, sino también como el sitio donde, contra toda lógica, lograron sobrevivir.